Buenas tardes. Gracias a ustedes por estar acompañándonos en este curso de uso racional de antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. Este curso llega a ustedes gratuitamente gracias al apoyo de Laboratorios Berens, Organización de Eventos y el esfuerzo de los miembros de la Sociedad Venezolana de Infectología, quienes estamos buscando capacitar más en aspectos infectológicos y llegamos a ustedes gracias a todo este esfuerzo de un modo gratuito. Así que, por favor, compartan el enlace de estos videos, de las clases anteriores, de las futuras clases, a más compañeros, a más colegas, y hagan que el mensaje desde el punto de vista educativo llegue a más personas. Sin más preámbulos, les dejo con la doctora Marbelis Hernández. Ella es internista, infectólogo, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. Adicionalmente, es la coordinadora académica de este ambicioso curso de antimicrobianos. Ella, adicionalmente, ha sido la ex jefe del Programa Nacional de VIH y les dejo con ella para que le presente al invitado del día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a una nueva sesión de este curso Uso Racional de Antimicrobianos 2022, doctora Yelixa Castillo. En esta ocasión, hoy 23 de agosto, tenemos el webinar número 12 y este se titula Adecuación de antimicrobianos en unidades de cuidados intensivos y desafíos actuales en pacientes críticos, a cargo del doctor Alfonso Guzmán. El doctor Guzmán es médico cirujano egresado de la Escuela José María Vargas, Universidad Central de Venezuela, especialista en medicina interna e infectología de adultos del Hospital Vargas de Caracas, Universidad Central de Venezuela. Es ex adjunto del Centro Médico de Caracas, acá en Caracas, y es jefe del Policlínico de Infectología Hospital El Carmen en Santiago de Chile. Es importante saber que las infecciones debidas a organismos resistentes a los antibióticos están aumentando en prevalencia y constituyen un importante problema de salud pública. Esto lo hemos venido discutiendo a lo largo de este curso desde sus inicios. El uso excesivo de antibióticos es uno de los principales factores de riesgo que impulsa y que genera esta epidemia. El entorno comúnmente en una unidad de cuidados intensivos presenta o representa un factor de riesgo lleno de oportunidades y desafíos para la administración eficaz y oportuna de antibióticos. Sin embargo, existen datos limitados que informan o que hayan informado las intervenciones más óptimas en ese entorno. La unidad de cuidados intensivos con sus pacientes en estado crítico y la prevalencia de múltiples patógenos resistentes es de gran importancia y de gran relevancia. El consumo masivo de antibióticos muchas veces en las unidades de cuidados intensivos es responsable, por supuesto, de múltiples efectos secundarios desde el punto de vista ecológico en la microbiota y que favorecen la diseminación de bacterias multiresistentes en ese entorno. Por supuesto, la mitad de estos pacientes en muchos casos reciben terapia antibiótica empírica y la verdad es que muchos datos muestran que esta proporción no tiene una infección definitivamente confirmada, mientras que desescalar o tener cursos de antibióticos cortos no es algo que se considera habitual en casos, en pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos, lo que destaca entonces como una necesidad de tener programas de administración de antibióticos y otros programas de calidad. Es importante entonces saber que dentro de las unidades de cuidados intensivos se beneficiarían al aplicar pautas empíricas con recomendaciones específicas para el uso de antibióticos. También de manera de conocer cómo se toman muestras de forma apropiada e implementar diagnósticos moleculares
oportunos, optimizar la dosificación de los antibióticos y reducir la duración de la terapia total. Todas estas estrategias para el uso de antibióticos tienen la finalidad de mejorar la atención integral al paciente y prevenir efectos secundarios, prevenir daños colaterales. Es de eso lo que hoy el doctor Guzmán nos va a hablar, por lo tanto, le damos la más cordial bienvenida para que nos pueda comentar y presentar su conferencia esta tarde. Bienvenido, doctor Guzmán. Buenas tardes a todos. Les saludo desde Santiago de Chile, sentado en este momento en una tarde de domingo frente a dos cordilleras. Enfrente mío tengo a la cordillera de los Andes, totalmente nevada, y detrás tengo a mi querido Ávila, cual cada día extraño más. Quiero agradecer a la Sociedad Venezolana de Infectología, a Marbelis, a Manuel y a todos ustedes que hoy me van a acompañar desde la distancia a hablar un poquito del uso de antibióticos en las unidades de pacientes críticos. Espero que la presentación sea del agrado de todos y que tengamos un buen tiempo para discutir después de que termine. Vamos a esperar que esto ponga en modo presentación y seguimos. Bueno, como les decía, es realmente un honor para mí estar hoy aquí en este curso que hace homenaje a una gran mujer, a una gran infectóloga que aportó muchísimo a nuestra Sociedad Venezolana de Infectología, que aportó muchísimo a la formación de nuevos infectólogos desde Valencia, acompañando a Heidi Mago, y que lamentablemente la pandemia nos jugó la mala pasada de llevarla a otro sitio. El webinar de hoy tiene el título que ustedes están viendo allí: Adecuación de antimicrobianos en UCI y desafíos actuales en los pacientes críticos. La selección del título fue puesta por el grupo organizador y la verdad es que a lo largo de la presentación vamos a tocar temas que han sido extensamente desarrollados por expositores en los últimos meses en este curso antes que yo, y no voy a entrar en profundidad en esas cosas. Pero antes de comenzar, nuevamente quiero hacer unos agradecimientos especiales. En primer lugar, a mi querida Sociedad Venezolana de Infectología, por mantenerme cerca siempre, a pesar de la distancia. A Manuel y Marbeli, no solo por confiar en mí para esta presentación, sino sobre todo por la paciencia que me han tenido cada vez que me piden algo y me demoro mucho más de lo que ellos estiman. Gracias por eso, a los dos. Al doctor Claudio Uvilla, es un excelente médico internista, será un futuro infectólogo. Recientemente estuvo de rotación conmigo durante 2 meses y gran parte o algunas de las láminas que ustedes verán hoy son de su desarrollo y propiedad y él me las facilitó para esta presentación. Tengo que ser generoso y agradecer al Hospital El Carmen, acá en Chile, por darme la oportunidad de aprender, de crecer y poner en práctica gran parte de lo que ustedes hoy oirán. Finalmente, a Laboratorios Beren, quienes han hecho posible este maravilloso curso. Y no solo han hecho posible este maravilloso curso, han seguido apostando y creyendo en una Venezuela que hace poco
parecía que no tenía un camino claro que seguir. Laboratorios Berens, con su apoyo a la Sociedad Venezolana de Infectología, con su apoyo a la educación de médicos y de personal de salud en Venezuela, con su apoyo al programa venezolano de resistencia a los antimicrobianos, se ha convertido, sin ninguna duda, en una piedra fundamental para apoyarnos y crecer en el mundo de las bacterias y las infecciones en Venezuela y así tratar mejor a nuestros pacientes. Entrando ya en tema, en los próximos 45 minutos vamos a hablar de antimicrobianos en la UCI. Vamos a hacer algunas consideraciones particulares y comenzaremos por una pequeña introducción. ¿Qué características tiene ese paciente crítico? ¿Qué características tiene la unidad de pacientes críticos? Y un poquito de infecciones en las unidades de cuidados intensivos. Luego, entrando en el tema en particular que se me pidió desarrollar, hablaremos de antibióticos en pacientes críticos. Pero será una presentación que no va a hablar de un grupo de antibióticos, no va a hablar de un antibiótico en específico, no va a hablar de un problema particular, sino vamos a tratar en los próximos minutos de entender cuándo, cuál, cómo y por cuánto tiempo usar antibióticos. Van a ser conceptos generales que son aplicables probablemente a la mayoría de los antibióticos y que la intención es que nos hagan pensar un poquito si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Comencemos con las características de los pacientes críticos. Lo primero es definir a un paciente crítico. Y un paciente crítico es un paciente el cual su patología está produciendo disfunción de uno o más sistemas, que además tiene un riesgo vital inminente o potencial en el futuro inmediato. Y un punto fundamental, presenta condiciones de reversibilidad. Ya el paciente que tiene una patología no reversible en estado crítico, en estado terminal, deja de ser crítico. Y como característica final de ese paciente, requiere atención clínica continua, tecnología para monitoreo e intervención, y con de esa forma, revertir esa condición que está generando el riesgo vital inminente. El paciente crítico, piensen en un paciente en la UCI, suele estar con múltiples dispositivos invasivos. Tiene catéteres urinarios, catéter venoso central, muchas veces está en ventilación mecánica, catéteres de hemodiálisis, líneas arteriales, tubos de tórax, drenajes intraabdominales. Definitivamente es un paciente en el cual está sumamente invadido y por lo tanto sus barreras naturales están quebradas y eso aumenta muy significativamente el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Normalmente este es un paciente que dada su condición, dada la necesidad de soporte que tiene, está polimedicado, lo cual lleva a un alto riesgo de interacciones medicamentosas. Es un paciente que tiene variables fisiológicas altamente cambiantes a lo largo de su enfermedad. Y eso modifica significativamente la farmacocinética de las drogas. Y tengamos presente este concepto porque más adelante veremos cómo influye eso en el uso de antibióticos. Porque la tasa de filtración glomerular es variable, porque las proteínas son variables, porque el volumen de distribución es variable. Como un concepto final, el paciente de una unidad de pacientes críticos usualmente tiene un estado inflamatorio persistente, lo cual dificulta en algunas ocasiones identificar infecciones. Y pongamos, por ejemplo, el paciente con pancreatitis severa o el paciente quemado.
son pacientes en los cuales distinguir entre los eventos fisiológicos de lo que está ocurriendo y la infección suele ser complejo. Vean algunas de las cosas que hablábamos de cómo el estado crítico del paciente altera parámetros farmacocinéticos básicos. Por ejemplo, la biodisponibilidad suele estar disminuida porque la circulación esplácnica suele estar disminuida. La unión a proteínas plasmáticas disminuye. ¿Y por qué? Porque usualmente hay una reducción significativa de albúmina. Y eso hace que tengamos más fármaco libre en plasma o distribuido en espacio. El volumen de distribución definitivamente aumenta de manera significativa. ¿Y eso por qué? Porque normalmente estos pacientes tienen mayor permeabilidad capilar, menor contenido osmótico en el plasma y se difunde, se forman terceros espacios en distintos sitios y el antibiótico alcanza esos sitios y probablemente mantenga menos concentraciones a nivel plasmático. El metabolismo puede estar aumentado o disminuido. Va a depender fundamentalmente de filtración glomerular, de interacciones medicamentosas, de elementos como la citocromo P450, de distintas cosas que hacen que se modifique el metabolismo del medicamento y en consecuencia su vida media. Finalmente, el clearance renal es una condición variable a lo largo de la enfermedad del paciente con enfermedad crítica. Y normalmente en un periodo inicial hiperdinámico, el paciente suele ser hiperfiltrante. Y a lo largo del pasar del tiempo puede caer su función renal por injuria renal aguda, pero luego suele recuperarse y eso obliga a monitorizar muy bien qué es lo que está ocurriendo con los distintos fármacos, y no estoy hablando solo de antibióticos, que se vayan a usar en un paciente que está críticamente enfermo. Perdónenme que estoy todo congestionado, estoy en este momento en un quinto día de mi segundo COVID y me siento bien, pero tengo muchos síntomas respiratorios altos. Las unidades de pacientes críticos también tienen características que las distinguen de los restos de los servicios del hospital. Por un primer concepto son unidades de alta complejidad y eso hace que requieran de un equipo multidisciplinario altamente calificado para poder abordar de la mejor manera posible a esos pacientes y garantizar su mejor evolución al final. En primer lugar está el médico intensivista. Y este es un personaje particular. Perdónenme los intensivistas que hoy nos están oyendo, pero ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad. Suele ser una persona que maneja de una manera muy amplia distintas patologías, distintas situaciones. Algunas veces más abiertos a oír sugerencias de terceros, pero es una persona que está sometido a un altísimo nivel de estrés y que tiene que tomar decisiones en un lapso de tiempo muy corto, lo cual hace que tenga unas características particulares. En una unidad de pacientes críticos, aparte del médico intensivista, suele haber médicos residentes, ya sea en formación o en ejercicio, encargados del día a día del paciente. Personal de enfermería calificado para estos pacientes. Auxiliares de enfermería, fisioterapeutas o terapistas respiratorios, encargados del manejo de la ventilación, del manejo de la vía respiratoria. En Chile, donde hoy estoy, ese personal se llama kinesiólogo y la verdad es que en esta pandemia demostraron ser fundamentales para lograr el mayor éxito de estos pacientes. Pero el paciente crítico tiene
fenómenos de desnutrición importantes, fenómenos de realimentación, necesidades características asociadas a su nutrición que hace imprescindible la presencia de un nutricionista. Fonoaudiólogos, que en Venezuela no encuentro todavía muy bien cuál es el sustituto, pero que se encargan de evaluar la posibilidad de glutoria de los pacientes en el día a día y que de alguna manera nos ayudan a evitar broncoaspiraciones, a decidir en qué momento es mejor reiniciar una alimentación oral. Los farmacéuticos clínicos, y este es probablemente uno de los personajes más importantes y de los cuales hablaremos al final de la presentación, el trabajador social, el psicólogo, y todo este equipo tiene que estar muy bien integrado y con funciones muy claramente establecidas, porque algunas veces cuando se sobrelapan esas funciones puede comenzar a haber roces y mal funcionamiento del equipo. Pero además en las unidades de pacientes críticos hay un intercambio constante con distintas especialidades. Algunas unidades de pacientes críticos son más abiertas a ese intercambio y a esas sugerencias, otros son más cerradas, y mi sugerencia es que sean lo más abiertas posible. Las unidades de cuidados intensivos tienen un alto consumo de antimicrobianos y eso genera una alta presión ecológica con altas tasas de resistencia a los antimicrobianos. Y esto es una condición que suele ser homogénea y transversal a todas las unidades de pacientes críticos. Y adicionalmente, requiere del óptimo funcionamiento de servicios auxiliares que sean continuos en su servicio, además confiables, como imágenes, laboratorios de microbiología, de biología molecular, de banco de sangre. Definitivamente es una unidad muy particular que atiende a pacientes muy particulares y eso hace que allí haya que tener una intervención muy, muy significativa. Ahora, entremos al tema que nos trae hoy a esta reunión. Antibióticos en pacientes críticos. Y lo primero es hablar de cuándo. Hay distintas formas de abordar este tema. Yo no les puedo dar todas las soluciones y no pretendo, pero les voy a introducir en un tema que cada vez gana más importancia y es el uso de biomarcadores para la decisión eventual de cuándo iniciar antibióticos, sabiendo las limitaciones y las potencias que puede tener cada uno de estos fármacos. Cuando hablamos de paciente crítico infectado, normalmente estamos hablando de sepsis. Y esto es una historia de la sepsis a lo largo de la historia. En el año 750 a.C., en la Ilíada de Homero, se refieren al paciente séptico que ya va a morir como un estado de putrefacción o descomposición progresiva del cuerpo. Aparecía ya algo que sugería la presencia de algo que generaba putrefacción. En 1800, finales de 1800, bueno, la teoría de los gérmenes, Robert Koch y Louis Pasteur terminan afirmando el concepto de que la sepsis hay un decaimiento, un deterioro del estado interno como consecuencia de un proceso originado por un microorganismo dañino. Y aquí ya empezamos a ver que lo que origina esa putrefacción es la presencia de un microorganismo. En 1913, el gran William Osler dice, con algunas excepciones, parece que el paciente muere como resultado de una reacción del cuerpo frente a la infección, más
que a la infección en sí misma. Y este probablemente sea uno de los conceptos más importantes en sepsis. Si bien la bacteria, el virus, el parásito, el hongo, que desencadena ese proceso, son el gatillante al final, lo que termina llevando a la muerte es la reacción del organismo a ese microorganismo. Ya un poco más adelante, Hugo Scott Muller dice, la sepsis está presente si hay un foco infeccioso originado por una bacteria patógena que llega a la sangre de forma constante o periódica, y esto termina generando síntomas y signos. Desde 1800 hasta nuestros días, empezamos a entender que la sepsis la originan microorganismos y que la respuesta del cuerpo a esos microorganismos termina siendo lo que al final desencadena ese estado séptico. Luego están los distintos conceptos que surgen en el 92, primero el del American College of Chest Physicians y de la Sociedad Americana de Cuidados Críticos, donde definen a la sepsis como un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico en el cual lo que lo desencadena es una infección. Para eso usaban la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y el número de glóbulos blancos. Clasificó en sepsis, sepsis severa y shock séptico, y una cosa que pasó con este esquema de clasificación es que si bien era muy sensible, era muy poco específico. Se intenta corregir en el consenso de sepsis 2 y realmente lo único que se hace es sumar a la hiperglicemia en ese concepto. Sin embargo, 2016 ya hay un cambio radical en la forma en la que definimos sepsis y ya no es las manifestaciones clínicas en signos, sino la falla de órgano más infección lo que termina definiendo al paciente séptico. Se elimina el concepto de sepsis severa y nos quedamos ahora con el paciente séptico o el paciente con shock séptico. Y se usa el sistema de QSOFA o de falla orgánica. El problema lo ven allí. Sepsis incluye a todos estos pacientes que tienen inflamación, pero que además tienen una infección. Pero hay un sitio donde se sobreponen distintas patologías como pancreatitis, quemaduras, traumas, que se parecen mucho a sepsis. Y esos pacientes los vamos a encontrar en la misma unidad al lado del paciente infectado y nos va a costar mucho definir si estamos en este grupo o estamos en este grupo. Para eso entran los biomarcadores a tratar de ayudarnos a dilucidar ese problema. Y aquí vemos que un biomarcador nos debe ayudar en el manejo del paciente de distintas formas. Por un lado, a establecer el diagnóstico. Y hoy vamos a hacer énfasis en esto, en el diagnóstico, pero además los biomarcadores nos permiten estratificar el riesgo, hacer un pronóstico de lo que va a pasar. Nos permite también, idealmente, monitorizar cómo va evolucionando esa enfermedad y cuál es la respuesta a la terapia por nosotros instaurado. Y eso a la vez va a permitir adecuar la terapia, ya sea modificándola o ya sea interrumpiéndola precozmente, si es que eso es necesario. Esto es lo que trata de ayudarnos a definir los marcadores. Uno, está el paciente infectado y el marcador, si está elevado o en ascenso, nos sugiere que el paciente puede estar infectado. Y si está disminuido en descenso, bueno, pudiera sugerir que no es necesario el uso de un antimicrobiano. Es una condición seria y tal vez el valor, y ahí hablamos de pronóstico,
nos habla de la seriedad del paciente y finalmente nos va a ayudar a definir cómo es la respuesta al tratamiento. Y cuando pensamos en biomarcadores, normalmente pensamos en procalcitonina fundamentalmente. Algunos piensan en galactomanano, algunos piensan en beta de glucano, pero los biomarcadores son cualquier cosa que yo pueda demostrar en el laboratorio que me ayude a definir si el paciente tiene infección. Y uno de los primeros es la hematología o el hemograma básico. Y un aumento de glóbulos blancos nos puede ayudar al diagnóstico. Una disminución de plaquetas nos ayudan al diagnóstico de sepsis y también a su pronóstico. Y una cosa interesante, la interpretación de estos resultados, ya sea por el número de neutrófilos, por la relación neutrófilos-linfocitos. Hay una serie de elementos que salen en el hemograma que nos ayudan a definir el grado de infección, el grado de severidad del paciente. Obviamente, es un marcador de baja especificidad, pero suele ser bastante sensible. Proteína C reactiva es algo casi que disponible en todos nuestros centros. Y es un examen que tiene algunas importancias y nos puede ayudar. Bueno, como generalidad es una proteína sintetizada en los hepatocitos frente a la estimulación de IL-6. Es un reactante de fase aguda inflamatorio y aumenta en los procesos inflamatorios. Por lo tanto, no distingue al paciente inflamado del paciente infectado, pero su no elevación puede ser un punto importante. ¿Cuál es su utilidad clínica? Aumenta lentamente al inicio de la sepsis. El aumento en los pacientes sépticos está asociado a una mayor mortalidad y a mayor falla de órganos. Ahí están sus concentraciones normales, hace un pic a las 36 horas y normalmente suele bajar. Sirve como seguimiento de infección en corto y mediano plazo. ¿Qué limitantes tiene? Bueno, su sensibilidad, como dijimos, es buena, puede incluso llegar a ser hasta 90%, pero entre un 70 y un 90%. Pero es realmente poco específico, con una especificidad que puede llegar a ser tan baja como 40%. Y eso usando como valor de corte 8. Es un marcador de inflamación y definitivamente no es un marcador ideal para sepsis. De todas maneras, como vimos o como comenté en las láminas previas, sirve como indicador de falla de órganos y de pronóstico del paciente. Y lo vemos claramente aquí. En la medida que la proteína C reactiva sea más alta en el día 0 o en el día 2, mayor será el número de órganos que irán fallando durante la enfermedad. Por lo tanto, preocúpense cuando tengan pacientes con una proteína C reactiva muy alta, porque podemos comenzar a entrar en fallas de múltiples órganos. Y cuando uno hace un metaanálisis de PCR como marcador de sepsis, usando distintos estudios, se da cuenta que efectivamente, cuando uno compara pacientes sépticos versus no sépticos, la proteína C reactiva está claramente aumentada en los pacientes sépticos versus los no sépticos. Por lo tanto, es un marcador de sepsis y que puede ayudar a tomar decisiones y hacer seguimiento. Cuando uno tiene pacientes muy severamente enfermos, la curva de la proteína C reactiva puede ayudar a anticipar algo que está ocurriendo. Si es el único biomarcador que yo tengo y tengo un paciente que inicialmente tuvo una proteína C reactiva muy alta, como 200, y esto lo vimos muchísimo en COVID, y la proteína C reactiva venía en descenso, y de 200 ya íbamos por 50, y de pronto el paciente hacía una segunda elevación a 150, 200. Usualmente, allí había ocurrido algo distinto y probablemente eso era infección. Por lo tanto, tiene un valor puntual como valor único, pero su valor fundamental es
como el histórico, lo que nos va a permitir saber qué está pasando. Y veamos procalcitonina. La procalcitonina ya es un marcador un poquito distinto. Se sintetiza normalmente en las células de la tiroides. Tiene una vida media de 25 a 30 horas. Cuando hay infección, no solo se produce en la tiroides, sino que comienza a producirse en distintos sitios, en los macrófagos, en los monocitos, en los leucocitos y en las células neuroendocrinas. Y eso es lo que hace que en infección suba de forma significativa. Tiene funciones como modulador inmune y como vasodilatador. Ahora, ¿cuál es su utilidad clínica? Primero, que si bien puede aumentar en pacientes no sépticos, como un paciente con trauma, cirugía mayor, pancreatitis o grandes quemados, suele subir en estos pacientes más tardíamente que la PCR y adicionalmente suele no elevarse muy significativamente. Aquí están sus niveles normales, menores de 1 nanogramo por mililitro, y vean en sepsis que se comporta bastante mejor, su sensibilidad alrededor de 80%, y ahora su especificidad es mucho mayor, llegando a ser incluso hasta un 70%. Sirve como guía de antibióticos. ¿Por qué? Porque por un lado, pudiera ayudar a definir el inicio de antibióticos en pacientes no críticos. No críticos. El paciente crítico, iniciar antibióticos basados en procalcitonina es un error, y ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el paciente crítico puede ayudar a definir en qué momento suspender el antibiótico. La terapia antibiótica basada en los niveles de procalcitonina se ha estudiado en distintas infecciones, y lo importante es que ha ayudado a disminuir el número de días que el paciente recibe antibiótico. Y eso en un momento en el cual resistencia a los antimicrobianos es un punto central en la medicina. Disminuir consumo de antimicrobianos es la mejor estrategia que podemos usar. La mortalidad de esos pacientes que se les suspendió el antibiótico precozmente, basados en procalcitonina, versus los que continuaron su tratamiento habitual, fue exactamente igual. Por lo tanto, es un buen marcador para suspender. ¿Qué problemas tiene? Bueno, que dependiendo del punto de corte que uno use, bueno, si uno va aumentando el punto de corte, hace a la prueba mucho más específica, pero a la vez la hace menos sensible. Entonces, hay que tener cuidado de qué punto de corte uno va a usar. 0.1 es un punto de corte muy sensible, pero con una especificidad no muy buena. 2 es un gran punto de corte, y casi que cualquier paciente llegando a una especificidad mayor del 92, 93%, con valores de procalcitonina por encima de 2, debe tener infección. Pero su sensibilidad cae significativamente. Por lo tanto, probablemente 0.5 sea el punto que uno deba usar inicialmente. En la enfermedad renal, se aumenta su síntesis, se disminuye su eliminación y por lo tanto es menos sensible. Y esto es un poco las curvas de cómo se comportan estos biomarcadores el día de la infección, cómo sube posteriormente y luego cómo con la intervención cae, a diferencia de la proteína C reactiva que va un poco más lento. Hay marcadores más precoces como las interleuquinas, pero son bastante menos específicos. Veamos algunas cosas de procalcitonina, y esto es en el ingreso de urgencia del paciente no crítico. La verdad es que la recomendación es considerar el uso de antibióticos si la procalcitonina es mayor de 0.5, y si es menor de 0.1 no usar antimicrobianos, y si está entre 0.1 y 0.5, bueno, ir evaluando. Si se decide usar antibióticos, reevaluar qué pasó con esta procalcitonina a los 2 o 3 días. Pero veamos
el paciente crítico, que es el que hoy nos trae aquí. Cuando un paciente crítico tiene una alta sospecha de sepsis, no usemos procalcitonina como marcador para el inicio de la terapia empírica. Y vean que con todos los valores está altamente recomendado el uso de antimicrobianos. Pero si bien el uso empírico lo comenzamos precozmente, dicen, bueno, evalúe la procalcitonina cada 1 o 2 días. ¿Y qué pasa? Si la procalcitonina se mantiene o alcanza valores por debajo de 0,25 o tiene una caída mayor al 90%, está muy fuertemente recomendado la suspensión del antibiótico. Bueno, aquí si ha caído, la procalcitonina ya está por debajo de 0,5 y o hubo una caída mayor del 80%, puede estar recomendado, y aquí nuevamente estén pendientes de qué es lo que está ocurriendo, si está entre 0,5 y 1, pero mantenga el antibiótico, y si está mayor de 1 o se mantiene mayor de 1, bueno, pendientes de que no solo no deberían descontinuar, sino que además deben considerar si eventualmente están fallando con el tratamiento indicado. Entrando a otro marcador que se llama PSP o proteína de la piedra pancreática, preceptina, también aparece escrita en la literatura para el diagnóstico de sepsis y es un biomarcador que empieza a usarse de forma más rutinaria, que tiene la ventaja de ser un biomarcador de point of care. Así como en las unidades de pacientes críticos hay equipos que miden los gases arteriales y que dan los electrolitos y que dan el lactato de manera inmediata, hay equipos que dan en 5 minutos el resultado de la PSP y eso pudiera ayudar a tomar algunas decisiones. Bueno, es parte de las proteínas presentes en los cálculos y en los tejidos pancreáticos que están en regeneración. Es una proteína de tipo C, se desencadena ante la activación de los polimorfos nucleares y por eso puede tener un juego en este intento de conseguir biomarcadores de sepsis. Cuando hay falla renal, igual que la procalcitonina, va perdiendo efectivamente su sensibilidad. Y hay una serie de estudios que van demostrando que la PSP, cuando la comparamos contra procalcitonina, en sepsis es un marcador que se distancia mejor que la procalcitonina, usando como valor de corte 1. Vean cómo PSP sube más y adicionalmente suele ser bastante más sensible, no dejando por fuera a este grupo de pacientes que eventualmente la procalcitonina se nos escapa. Parece ser un estudio un poco más sensible. Los pacientes quemados son realmente unos pacientes complejos. Son pacientes que están inflamados, cosa que ya dijimos. Y si uno ve distintos biomarcadores de los que hemos hablado, vean cómo los glóbulos blancos se comportan igual cuando hay sepsis, infección o no hay infección, suelen estar entre elevados y normales. La proteína C reactiva está alta, tal vez un poquito más alto en los pacientes sépticos, pero muy difícil diferenciar. La procalcitonina se distancia mucho más de los pacientes sin infección y es un buen marcador para estos pacientes. Pero cuando ven la PSP, la diferenciación es mucho, mucho mayor y por lo tanto puede ser un marcador a jugar. Nuevamente, hay un detalle que es difícil de entender y es la elevación de los biomarcadores antes de que el paciente tenga clínica de sepsis. Esta línea que está aquí en todo el medio marca el día de la manifestación clínica. Y este es un histórico de los biomarcadores. Como nosotros vemos, los glóbulos blancos suelen subir y veamos la línea roja después de la infección, pero pueden no subir.
La proteína C reactiva, la línea verde es el marcador de no infección. La proteína C reactiva suele subir entre las 24 y 48 horas. Vean qué interesante lo que ocurre con procalcitonina. Uno puede comenzar a notar elevación de procalcitonina por encima de 0,1 alrededor de 2 o 3 días antes de que el paciente haga la manifestación clínica. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y de qué sirve eso? La verdad es que es muy difícil de saber, pero vean, la PSP tiene alguna característica muy particular. Entre 3 y 5 días antes de la infección, se eleva 25 veces por encima de su valor normal. Ahora, eso significa que alguien que tenga una proteína pancreática elevada debe recibir tratamiento. La verdad es que esa es una respuesta que nadie tiene, pero que obliga al menos a prender alarma de lo que pueda estar ocurriendo. Dejando los biomarcadores, pasemos a decidir cuál antibiótico recibir. A lo largo del curso han hablado de resistencia en Venezuela, de resistencia en distintos sitios. Y antes de entrar a eso, vamos a hablar de uso racional de antimicrobianos, que es el punto básico y es fundamental para el paciente crítico o para el paciente en unidades básicas. Y lo primero es usar los antibióticos cuando están indicados y para eso necesitamos un diagnóstico preciso, tanto clínico, y ese diagnóstico clínico nos va a ayudar a orientar la etiología. Utilizar un antibiótico que tenga buena actividad microbiológica para los gérmenes posiblemente implicados, y eso es lo que llamamos tratamiento empírico. Si yo digo que el paciente tiene una neumonía adquirida en la comunidad, yo pienso que el paciente tiene neumococo y voy a tratar eso. Si digo que el paciente tiene neurosepsis, yo pienso en enterobacterias y voy a tratar eso. Por lo tanto, tener el diagnóstico es fundamental. Y adicionalmente, si yo sé que las enterobacterias que yo tengo en mi comunidad suelen ser BLE, bueno, ya tengo una orientación mayor. Pero también tenemos que usar un antibiótico con buena actividad para el germen que ya se identificó, y esto es básico. Cuando uno recibe el cultivo, uno tiene que ajustar el tratamiento y definir cuál es el mejor antibiótico. Para eso hay que saber interpretar el antibiograma, hay que conocer los posibles mecanismos de resistencia, hay que saber distinguir cuando un estafilococo es un contaminante o un colonizante, cuando en una secreción respiratoria lo que estoy viendo son gérmenes colonizantes o contaminantes, y eso es fundamental. Y una cosa fundamental también es elegir el antibiótico con menor daño colateral. Hay que usar el antibiótico en el momento indicado, en los pacientes severamente enfermos. ¿Por qué? Porque si nos equivocamos y nos demoramos en su inicio, el paciente va a ir peor y se va a morir o va a tener peor desenlace. Porque si en profilaxis quirúrgica lo usamos fuera de hora, no tiene ningún sentido. Tenemos que usar la dosis y la vía de administración adecuada. Para eso hay que saber la farmacocinética, la farmacodinamia, y tenemos que usar los antibióticos por el tiempo adecuado. Y si bien para pocas infecciones está muy claramente definido el tiempo óptimo, y ya veremos al final, cada vez hay mayor tendencia a acortar esos tratamientos. Ahora, ¿cuál elegimos? Y esto que yo les voy a presentar son los datos de mi unidad de cuidados intensivos, de la unidad del hospital en el que yo trabajo. Y esto lo tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que saber primero cuáles son los gérmenes que le dan infecciones. Yo sé, y estos son los hemocultivos del año 2021 de la unidad de pacientes críticos, que el 18% fue Klebsiella pneumonia, que el 13% fue Staphylococcus aureus, seguido de Pseudomonas aeruginosa. El resto, estos coagulasa negativos como hominis, epidermidis, probablemente sean contaminantes. Luego tenemos enterococos y tenemos Escherichia coli. Ya con ese mapa, ya yo sé cuáles son las bacterias que me dan infección. Y paso a la siguiente parte del ejercicio, que es saber cómo es la resistencia de esos antibióticos. Y nuevamente, estos son datos del Hospital El Carmen de Maipú. Esto puede ser totalmente distinto en el Hospital Universitario de Caracas, o en el Hospital Vargas, o en el Hospital de San Cristóbal. Cada uno tiene que hacer su ejercicio para poder definir cuál es el mejor antibiótico.
¿Y qué voy a ver yo? Klebsiella pneumoniae, y estos son los datos de enero a junio del año 2022 de mi hospital. Y vean que cuando yo veo, lo primero que quiero ver en esa Klebsiella es qué porcentaje son resistentes a las cefaloporinas de tercera. Busco ceftriaxone, busco cefotaxima, y yo sé que cerca del 73% de mis pacientes que tienen Klebsiella en la unidad de cuidados intensivos tienen Klebsiella que son resistentes a las cefaloporinas de tercera. Probablemente son BLE. Y cuando vemos aquí BLE, bueno, BLE me está dando cerca de 60%. Por lo tanto, cefalosporina no parece una buena alternativa. Y busco los carbapenémicos y veo que la resistencia a ertapenem o la disminución de susceptibilidad está cerca del 60%. Y busco otro carbapenémico como meropenem y me doy cuenta que alrededor del 40%. Esto en imipenem es distinto porque el mecanismo de resistencia que predomina aquí es una combinación de producción de beta-lactamasa de espectro ampliado con una alteración de permeabilidad por modificación de porinas. Y esa combinación toca a los carbapenémicos, pero respeta al imipenem. Y ya eso me va llevando a desarrollar mi esquema. Luego vemos Pseudomonas como segundo germen que yo estaba viendo. Y cuando veo Pseudomonas, bueno, veo antibióticos que se comportan mejor, como ceftazidima y bactam. Veo que los carbapenémicos, imipenem, meropenem, bueno, ertapenem no juega aquí, ya no van tan bien porque tienen una susceptibilidad al menos mala en el 50% de los casos. Y veo que los aminoglicósidos siguen siendo una gran alternativa. Y veo mi estafilococo aureus y veo que la cloxacilina, bueno, alrededor de un 35%. Y eso, ese mapa permite desarrollar una guía sencilla, muy dirigida, que permita decidir cuál es el mejor antibiótico. Y veamos que esto lo que dice, y esto está en todas las unidades de cuidados intensivos del hospital, para las infecciones asociadas a la atención de salud en pacientes críticos, aquí tenemos a los gérmenes más probables, enterobacterias productoras de BLE, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Pero con la particularidad de que estas enterobacterias, fundamentalmente Klebsiella, y como vimos, Klebsiella es el número 1 causante de infección en mi hospital, suele tener sensibilidad reducida a ertapenem y meropenem. ¿Y qué pasa? Que cuando yo tengo una infección en la cual estos son los gérmenes, definitivamente yo tengo que usar imipenem, pero esta pseudomona la tengo que dar cobertura con algo y le sumo un aminoglicósido, y si el estafilococo aureus está adentro, le sumo vancomicina, y ese es mi esquema básico. Insisto, esto es verdad en mi hospital, puede ser distinto en otro. Bueno, y aquí cosas para infecciones precoces y cuándo considerar tratamiento antifúngico. Tratar de desarrollar esto en cada una de nuestras UCI va a ayudar a que usemos mejor los antibióticos. Finalmente, entrando ya en la etapa final de la presentación, que creo que va un poco larga, hablemos del cómo usar los antibióticos. Y cuando hablamos del cómo usar los antibióticos, tenemos distintas estrategias hoy en día. Usar a las dosis estándar definidas en los estudios clínicos o dosis habituales, pero como vimos, esas dosis definidas para los antibióticos están pensadas para un promedio de pacientes que no necesariamente es paciente crítico. Y las dosis habituales no consideran la variabilidad o no considera que esas variables farmacocinéticas pueden cambiar en el paciente. Por lo tanto, está asociado a mayor falla terapéutica y eventualmente a mayor toxicidad. Una segunda estrategia que aparece hace poco, no hace poco, pero que se usa desde hace unos años, es el ajuste de dosis en base a niveles. Y eso es monitoreo de niveles de forma continua, buscando niveles valle o pico preestablecidos. Por ejemplo, yo quiero alcanzar con amikacina una concentración pico que sea entre 8 y 10 veces la concentración mínima inhibitoria. O yo quiero, para vancomicina, manejar un nivel valle que esté entre 15 y 20, porque por encima de 20 soy tóxico y por debajo de 15 en infecciones severas a lo mejor fallo. Tiene una limitación que solo es útil
en drogas de farmacocinética lineal, ya que permitiría eventualmente anticipar lo que va a seguir ocurriendo. Hay dificultad para mantenerse en rango terapéutico. Nosotros tomamos fotos puntuales cada vez que hacemos un nivel, pero eso puede estar modificado por la cantidad de volumen que se puso ese día, por la función renal del día, porque el paciente se dializó o no se dializó. Entonces, no está considerando todas esas variables que cambian y esas fotos, que si bien son una aproximación mejor que las dosis habituales, pudiera estar equivocada. Y adicionalmente, no considera en su ecuación la concentración mínima inhibitoria de la bacteria para el antimicrobiano. Por lo tanto, bueno, es un método bueno, pero que tiene sus limitaciones. Y finalmente entramos en los modelos bayesianos y probablemente hoy en día así acaba todo, ya que considera variables individuales y cambiantes del paciente. Requiere parámetros microbiológicos para los cálculos de PKPD y aquí sí necesitamos laboratorios de microbiología. Requiere modelos informáticos reproducibles y hay distintas aplicaciones, hay distintos programas que online ayudan y distintos software que ayudan a predecir esto. Está asociada a mayor éxito y menor toxicidad y es ideal para pacientes críticos. Y aquí tenemos las dos estrategias presentadas. Primero, el monitoreo terapéutico de los niveles terapéuticos de la droga para el uso de vancomicina o beta-lactámicos o aminoglicósidos. Al final, lo que queremos es alcanzar un parámetro PKPD de manera que logremos disminuir mortalidad, disminuir readmisiones, disminuir tiempo de estancia, disminuir efectos adversos y claramente aumentar la tasa de éxito en curación. Pero esto es otra cosa. Estos modelos bayesianos tratan de estimar cuál va a ser el comportamiento del fármaco en la persona individual con los momentos y las variables que allí están en juego, incluido peso, incluido una serie de cosas que son sumamente importantes. Y por ejemplo, en este uso de vancomicina, veamos que cuando uno alcanza un área bajo la curva sobre la concentración mínima inhibitoria mayor de 400, el éxito clínico precozmente y la recuperación rápida del paciente es significativamente mayor que cuando uno se mantiene por debajo de ese. Y eso se logra predecir muy bien, este mayor de 400, con un modelo como ese, que el de cálculo previo o el de medición de niveles va a quedar corto. Y otra cosa importante, yo sé que si el cálculo de mi área bajo la curva está por encima de 600, y vean cómo la toxicidad renal, cuando estoy por debajo de 600 y cuando estoy por encima de 600, es nuevamente significativamente mayor al día 1, al día 2 y cuando ya se estabilizan los niveles de droga. Por lo tanto, usar modelos como esto permite definitivamente mejorar el éxito terapéutico y despreocuparnos parcialmente de los efectos adversos de los medicamentos. Esto está hecho, publicado para pediatría, pero habla de parámetros farmacocinéticos que son importantes, muy importantes para los pacientes críticos. Aquí tenemos, bueno, cuánto deben ser los valores, valle, pico, etcétera, pero habla de metas. ¿Cuál es la meta con esto? Alcanzar una concentración máxima sobre la concentración mínima inhibitoria de 8, alcanzar un área bajo la curva para vancomicina sobre 400, alcanzar un tiempo sobre encima de la MIC para los betalactámicos por encima de un 60%. Nosotros en el hospital usamos un software que se llama Precise PK. Hay distintos software. No es gratuito, pero es un software que permite establecer curvas de comportamiento de las drogas.
que considera características propias del paciente, que considera resultados de laboratorio, juicio clínico, y hace un análisis que se llama bayesiano porque él incorpora variables conocidas con variables asumidas, con variables que él estima en base a la población, a una base de datos que él va creando. Y eso al final genera unas curvas y nos da unos resultados parecidos a esto que ustedes están viendo para cada paciente. Uno establece la meta que uno quiere. Yo quiero para este paciente que tiene una endocarditis por Staphylococcus aureus menticilino resistente, tener un área bajo la curva por encima de la MIC, por encima de 450 y por debajo de 600. Por lo tanto, yo pongo mi meta, y esa meta va en área bajo la curva, pongo la concentración mínima inhibitoria, pongo a qué hora va a ser la siguiente dosis, pongo en qué intervalo le estoy dando las dosis, se lo estoy dando en infusión continuada, etc. Y luego él me va a entregar un cuadro en base a eso al clearance de creatinina. Y ahí hay un punto bien importante con el clearance de creatinina. El clearance de creatinina en el paciente crítico, como les dije, es variable. Muchas veces son pacientes hiperfiltrantes. Algunas veces son pacientes con un clearance claramente disminuido. Pero el cálculo del clearance por fórmulas en los pacientes críticos suele ser bastante erróneo. Por lo tanto, mi recomendación es que estos pacientes tengan un clearance medido con orina de 24 horas. Nosotros a todos los pacientes en la unidad de pacientes críticos, en la unidad de las UCI, le hacemos recolección de orina 24 horas para estimación de clearance de creatinina. Y eso nos ha permitido lograr un ajuste de dosis mucho, mucho mejor. Pero volviendo al ejemplo, aquí está. Este es un paciente que está recibiendo 1.5 gramos de vancomicina cada 12 horas. Y con ese 1.5 gramos, veamos la curva aquí, hay bastantes momentos en el cual, en los picos, yo voy a estar por encima del rango de toxicidad definido. ¿Y qué hace este programa? Él me calcula y me dice, mire señor, si usted usa esa dosis o usted usa 1 gramo cada 12 horas, pero en infusión de 1,5, en infusión de 1,5 horas en vez de 1 hora, usted va nuevamente a tener un área bajo la curva dentro de lo que usted quiere sin entrar nunca en el rango de toxicidad. Y eso hace que yo modifique la dosis y vean ustedes cómo me mantengo un área bajo la curva bastante bueno sin entrar en el rango de toxicidad. Por lo tanto, modelos como estos son los que debemos usar en las UCI. Dosis habituales, como hablamos, muy limitado. Monitoreo de dosis es una estrategia buena, es una estrategia que permite mejorar el éxito terapéutico, pero no es la mejor para hablar de toxicidad. Y finalmente, los modelos bayesianos hoy en día probablemente sean la mejor estrategia para el uso de algunos antimicrobianos en las unidades de pacientes críticos. Ahora, para eso yo necesito tener un laboratorio de microbiología equipado, confiable y automatizado idealmente, con la posibilidad de reportar concentraciones mínimas inhibitorias y adicionalmente con la certeza de dar la información en el momento que es requerido. Y tengo que tener un laboratorio general que nuevamente sea equipado, confiable, automatizado y que me realice niveles de droga, que me realice clearance de creatinina en orina de 24 horas. O sea, yo necesito tener unos servicios auxiliares que me den los aportes que necesito. Pero fundamentalmente necesito tener a un farmacólogo clínico y esto es el gran cambio en las unidades de pacientes críticos. Este personaje que va a estar al lado de la cama del paciente, que nos va a ayudar a ver los resultados de microbiología, que nos va a ayudar a hacer los cálculos, que nos va a ayudar a vigilar las toxicidades. El farmacólogo clínico QF yo creo que hoy en día es una figura fundamental para el uso correcto de antimicrobianos, mucho más en las unidades de pacientes críticos. Ya entrando en la recta final de esta presentación, pasemos a hablar de cuánto tiempo
hay que darle de tratamiento a los pacientes que están en las infecciones infectados en la unidad de pacientes críticos? Y la respuesta es el menor tiempo posible. Ya hablamos de procalcitonina para eventualmente tomar la decisión de suspender un tratamiento. Pero hablemos por tipo de infección y vean ustedes este editorial publicado en Clinical Infectious Disease en el año 2019, en el cual, basándose en distintos estudios, hablan que las terapias cortas, hoy en día incluso ultracortas para algunas patologías, hoy en día además con soporte importante en pacientes neutropénicos, son exactamente iguales que terapias extendidas. Y una neumonía asociada a ventilación mecánica no requiere 14 ni 21 días, sino 7. Y una neumonía comunitaria probablemente 3 días sean suficientes, no más de 5. Infección intraabdominal, claro que siempre y cuando el foco esté controlado. Infecciones de piel y partes blandas. Osteomelitis, neutropenia severa febril. Y vean ustedes cómo el resultado clínico es equivalente cuando la terapia es prolongada. Vean las bacteriemias por bacilo gram negativo. 7 días son iguales que 14. Y estamos todo el tiempo viendo cómo paciente tuvo bacteriemia por Klebsiella, tienen que recibir 14 días o por Pseudomonas. Y la verdad es que 7 días es igual que terapia más prolongada. Tenemos que aprender a pensar que menos puede ser más. Para eso nosotros en el hospital, en el grupo de proa, tenemos este afiche que está pegado en distintas zonas, que está distribuido por medios masivos en el hospital, en el cual hablamos de 3 conceptos que hoy en día son fundamentales en el uso de los antimicrobianos. El primero es shorter is better. Terapias más cortas son mejores que más largas. ¿Y qué significa que sean mejores? Que son iguales en eficacia clínica, pero producen mucho menos resistencia. Y eso las hace claramente superiores. Un segundo concepto es que less is more. Menos antibiótico es mucho más que darle más antibióticos. Y esto es, señor, si usted tiene una bacteria identificada y usted tiene una infección por Escherichia coli, y la Escherichia coli no es BLE, señor, usted no tiene que tener 3 antibióticos para tratar a ese paciente. Usted tiene una pseudomonas y es sensible a carbapenémico. No tiene por qué tener el carbapenémico, la amicacina, el antimicótico y la vancomicina. Less is more. Quédense con esa idea. Y finalmente, y esto ya no entra en el juego de los pacientes críticos, pero oral is the new IV. Y esto ha cambiado también en el tratamiento de bacteriemias, en el tratamiento de endocarditis, en el tratamiento de distintas infecciones en las cuales se ha demostrado que el tratamiento oral es igual que el tratamiento endovenoso, disminuyendo tiempos de hospitalización, disminuyendo recursos de dispositivos invasivos para cumplir tratamiento. Por lo tanto, llévense estas 3 ideas. Quiero terminar con una frase contundente. Una de esas frases que a uno le pegan en el corazón y que cuando uno las reflexiona, dice, oye, probablemente Robert Koch tenía razón. A veces la causa sigue al efecto. Por ejemplo, cuando un médico va detrás del féretro de su paciente. Hagamos las cosas lo mejor posible. Hagamos las cosas bien siempre, de manera que no sea por errores de nosotros que alguien no puede seguir vivo. Gracias y estoy a la orden para cualquier discusión adicional, cualquier pregunta. Nuevamente gracias a la sociedad por invitarme y perdónenme lo largo de la presentación.